Hola, buenas tardes a todos. Sí, me resulta muy chocante, ¿no? Porque muchos medios han abierto por la segunda parte de esa declaración, que es la que dice lo de ponerse de perfil, pero nadie hace referencia a por qué el DAO dice eso. O sea, el DAO se entera, el DAO de la Guardia Civil, el director de la Guardia Civil, ¿vale? Se entera de que se ha entregado un informe sin que a él nadie le haya dado parte, como suele ser normal. Él lee ese informe y entonces le dice al director de la UCO, al jefe de la UCO en aquel momento, le dice que el informe es prospectivo y malintencionado y que se hacían presunciones que eran absolutamente falsas. Y les dice, no, o sea, esto hay que repetirlo con lo que hay. O sea, si no hay nada, no hay nada y se pone que no hay nada. Y la frase que les dice es que hay que ponerse de perfil y que sea la autoridad judicial la que tome la iniciativa. Ostras, es que tenga que venir un DAO a decir eso. O sea, claro, es que la Guardia Civil no es quien para ponerse a lucubrar. O sea, un juez te dice, quiero que hagas esto. O sea, Guardia Civil no se puede poner a investigar de repente al primo hermano de un señor porque le apetece, porque eso es prospectivo y es ilegal. Pero es que además, y hay otra serie de cosas que a mí me chocan bastante en el sumario, como por ejemplo, que lo ha encontrado la compañera del País, Reyes Rincón, lo de Leopoldo Puente, magistrado instructor del tema de las mascarillas. Oye, pues a mí también me gustaría ver qué tiene que decir el Consejo General del Poder Judicial de lo que dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo de Leopoldo Puente? Loreto, cuéntanos. Estás hablando para gente que te está viendo y no sabe quién es Leopoldo Puente ni lo de Leopoldo Puente. ¿Qué es lo de Leopoldo Puente? Vale, Leopoldo Puente es un magistrado del Tribunal Supremo. Fue el señor juez instructor de la causa de las mascarillas y tenía antes la otra parte de Santos Cerdán, pero que ahora se ha tenido que inhibir a la Audiencia Nacional. Bien, durante la instrucción del tema de las mascarillas hubo una serie de filtraciones absolutamente interesadas a determinados medios y la Guardia Civil abrió una información reservada para investigar de dónde salía esa filtración, porque os recuerdo que aunque el otro día, y yo sigo defendiendo las filtraciones porque los periodistas vivimos de ellas, el trabajo de la policía y de la Guardia Civil es investigarlas y de los jueces. Pues cuenta Reyes en El País, porque lo ha encontrado ella, que viene en el sumario la declaración que Leopoldo Puente amenazó al DAO de la Guardia Civil con abrir diligencias si seguían investigando las filtraciones. Me ha llamado la atención que realmente este informe era tan demoledor como nos hacían llegar desde la UCO a los periodistas. Perdona que vuelva a una cosa que has dicho. Has dicho, como nos decía, era igual de grave que como nos decía la UCO a los periodistas. Esta información la teníais antes de que estuviera en el Supremo. Acabas de decir que vuestra fuente era la UCO cuando estaban haciendo ese informe. Claro. Sí, sí. Bueno, yo te digo que yo soy periodista y los periodistas vivimos de las filtraciones, claro. Es decir, es nuestro trabajo, aunque ahora se intente poner en duda. No, como lo has dicho tan directamente, pillado, no sé si lo has dicho así. O sea, no, claro, yo como me he firmado la noticia y yo pongo fuentes de la UCA en mi noticia, pues mi deber es decirlo yo, si no, no me puedo inventar ese informe, como comprenderéis. Claro. Los periodistas no podemos estarnos recriminando esto. No, perdona. A ver. Sí, el periodista no tiene problema. El problema es el agente que lo filtra. Bueno, o es que ese agente para él no rige la misma ley que para el fiscal general del Estado. ¿El juez Hurtado va a investigar a los agentes o no? Evidentemente, la periodista tiene que publicar. Claro. Pero ¿y el agente? Sí, pero claro que sí, por supuesto. Lo que me dice en ese audio que os he mandado es que es una parte de esa conversación que ha publicado a lo largo de esta semana, o de uno de esos días, vamos, que lo que dice es
se la filtra al Confidencial. Mucho de que no hay lawfare, a mí me van a permitir que dude de esa existencia. El lawfare puede ser judicial, también lo hay mediático. Hay unos peones siempre para realizar el lawfare, que son unos periodistas, unos determinados periodistas, y en este caso coinciden esos periodistas con esos periodistas que en el pasado también sirvieron para realizarlo. La información de Zapatero salta hace una semana en el periódico El Confidencial, firmado por José María de Olmo, y aquí en el Mundo por Esteban Urreztieta. Entonces, a mí lo que me gustaría saber, quién es dentro de la UDEZ, quien está siempre filtrando información a estos dos periodistas, en el pasado en el caso Neurona y ahora con el caso Zapatero, porque si vamos a juzgar las filtraciones y nos molestan tanto las filtraciones que hay, porque hay alguien ahí dentro que está siempre filtrando hacia la izquierda, o sea, para atentar contra la izquierda. Eso es lo que me interesaría a mí saber también, o sea, porque aquí veo que se están siguiendo unos pasos que ya se siguieron en el pasado. Estando en el auto de imputación del expresidente Zapatero, saludamos ya a Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, nos atiende desde Barcelona. Catedrático, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. ¿Cuál es su primera conclusión tras la lectura de ese auto judicial? La verdad es que me ha sorprendido la cantidad de veces que se le atribuye al expresidente Rodríguez Zapatero la cúspide o la presidencia o la dirección o la jefatura de una estructura de corrupción que se describe en ese auto, basándose en el informe policial, ¿no? Pero en un auto de imputación, que no hay que olvidar que es prácticamente una de las primeras resoluciones del proceso, es decir, todavía queda mucho por hacer. Claro, ya atribuirle una relación tan sumamente intensa con los hechos investigados es algo que no es habitual, es algo que no es frecuente ni muchísimo menos. Una cosa es que te investiguen y otra cosa es que ya te estén atribuyendo directamente una responsabilidad, y eso es materia de una sentencia condenatoria tal vez, pero desde luego no en algo tan sumamente inicial, tan sumamente embrionario, vamos a decir, como una auto de imputación. ¿Le parecen sólidos los indicios contra el expresidente? En otras palabras, ¿usted ve actividad delictiva? No, veo que hay actividad que hay que investigar, naturalmente. Y sí que parece haber una actividad de ocultación de activos, o por lo menos las actividades preparatorias para conseguirlo, ¿no? Pero lo que no veo es que todo eso haya sido ordenado por quien se dice que ha sido ordenado ya en este auto, sin más datos que los que se ofrecen en el propio auto. No lo sé, a lo mejor el informe policial en el que está basado este auto, pues a lo mejor nos dice más cosas, pero bueno, no hay que olvidar que es un informe policial, y los informes policiales hay que tomarlos con todas las cautelas posibles, porque no estamos hablando del fiscal, no estamos hablando del juez, no estamos hablando de una autoridad que trabaje remando a favor de la presunción de inocencia, sino que al contrario, la obligación de un policía cuando ve algo sospechoso es decir, vale, me lanzo ahí y ya veremos, ¿no? Me gustaría recordar con usted algunas de las frases, de los mensajes que intercambiaron los investigados. Dicen cosas como: nuestro pana, nuestro socio, Zapatero está detrás. Otra frase: los de Goer saben todo lo que hacemos, incluso que Zapa es nuestro contacto. Y otra de las frases que aparece en ese auto es: lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen, aunque sea de palabra, que nos concedan la ayuda con un 100% de seguridad. ¿Estas conversaciones demuestran que Zapatero llegó a actuar, que llegó a intervenir? No, esto lo tiene tratado la jurisprudencia, son conversaciones de terceros que hablan de otra persona, y esa persona no tiene por qué estar involucrada. Esto es como si cuando salió aquel audio en el cual Piqué hablaba con Rubiales y le decía: oye, a ver si nos dan no sé cuántos millones de euros los árabes y bueno, y a ver si intermedia el rey emérito, ¿no? Y es como suponer que a partir de ahí, pues el rey emérito está perfectamente al tanto de esto, dirige esta operación y por tanto está esperando que le llamen. Bueno, pues esta es una conversación muy parecida, ¿no? De personas pues que sí, que pueden estar a lo mejor cerca de alguien, pero otra cosa es que ese alguien después se preste a hacer según qué. Hace poco vimos a Zapatero en el Senado hablar abiertamente de su trabajo como asesor, como consultor. ¿Tiene el Código Penal herramientas para identificar, para diferenciar lo que es hacer lobby de lo que es
entrar directamente en un tráfico de influencias? La verdad es que el Código Penal da una definición relativamente comprensible de lo que es el tráfico de influencias, pero luego ahí ha sido más bien la jurisprudencia la que no ha acertado. Ha habido muy pocas sentencias de condena, de tráfico de influencias, porque luego al final las actividades que se han investigado como tales tráficos de influencia, pues al final se han tenido como conversaciones informales, como contactos pues no susceptibles de haber provocado la presión necesaria que es preciso ejercer en un tráfico de influencias. Y llamar a una persona y decirle, mírate esto con cariño, este expediente administrativo, eso es un tráfico de influencias. O bien otra que salió en una sentencia, ¿no? Llamar para interesarte por cómo va un procedimiento, pues eso tampoco parece que es tráfico de influencias. Entonces, claro, al final acabas diciendo, ¿realmente este delito se aplica? O bien, ¿cuál es la frontera entre lo que sí que se puede y lo que no se puede hacer? Por lo que cuentas es algo muy difuso, pero sí me gustaría preguntarle qué se necesita para probar ese tráfico de influencias. Se lo pregunto porque, por ejemplo, en ese auto de Zapatero no aparece identificada la autoridad o el cargo al que pudo influir, presionar. Bueno, eso es muy llamativo y desde luego identificar ese cargo es absolutamente fundamental porque es que si no, no existe el tráfico de influencias, ¿no? Y tú aquí tienes que demostrar que ha habido una presión eficaz y suficiente sobre una determinada persona y que le has dicho, oye, esto hay que mirárselo bien y ya sabes lo que significa eso, ¿no? Claro, si no ha habido algo tan feo como lo que yo acabo de decir, la verdad es que nuevamente estaremos ante un caso en el cual se hablará de tráfico de influencias, pero condena, como en tantísimos otros, la enorme mayoría, pues no va a haber, insisto. Otra cosa es el blanqueo de capitales, ¿eh? Ahí tengo ganas de ver si esos datos que han venido de agencias de control del extranjero, una de Suiza, me parece que ha sido, pues son datos que se corresponden con la realidad o no, ¿eh? Por eso tengo ganas de ver el origen real de todos esos datos y a ver hasta dónde nos lleva. Me gustaría preguntarle una última cuestión. El caso estaba bajo secreto de sumario, pero varios cargos del Partido Popular llevaban semanas anunciando que Zapatero podía tener problemas judiciales. ¿A usted le sorprende? Lo que más me sorprende es que las asociaciones judiciales no se hagan eco de esto y hagan una protesta, ¿no? Porque, hombre, sí que es verdad que hay veces que han hablado algunas personas muy conocidas, entre ellas Miguel Ángel Rodríguez, como todo el mundo sabe, ¿no? Diciendo este va a ir para adelante, básicamente pues como si fueran auténticos profetas, aquello acaba ocurriendo. Es inquietante, naturalmente. Y si realmente existen esas filtraciones, pues hombre, hay alguien que no está actuando con el sigilo debido en su profesión y ese alguien viene de la justicia. Y eso es absolutamente inaceptable, insisto, por lo menos esperaría un pronunciamiento de las asociaciones judiciales, de todas, en todo caso, que se investigaran esas filtraciones, al menos con el mismo celo con el que se investigó el caso del fiscal general del Estado. Y de momento no estoy viendo que esto esté ocurriendo.